momento tengo el gusto de presentar a la maestra Elsa Correu Van Schooit. Si guardamos silencio. La maestra Elsa es ingeniero bioquímico egresado del Instituto Politécnico Nacional y máster en Administración de Negocios en el área de calidad y productividad con 30 años de experiencia docente y directiva. Es docente en la licenciatura y maestría del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Ella nos va a presentar la conferencia titulada Liderazgo y Gestión Escolar. Les pido un aplauso, por favor. Muchas gracias, buenos días. Maestra Lore, maestra Cari, comité organizador de este segundo Congreso de Educación. Ok, bueno, me voy a estar moviendo, ustedes no digan nada. Y para iniciar, bueno, les voy a pedir, primero les voy a confesar algo y les voy a hacer una pequeña petición. Cuando se me hace la invitación, cuando me entero cuál es el nombre, el eslogan de nuestro Congreso, me llamó mucho la atención el ver la palabra caleidoscopio. Buscando la definición, ustedes sabrán, caleidoscopio está formada por 3 palabras griegas y en resumen, ¿qué quiere decir? Belleza, imagen y visión. Al buscar un poquito más de esa acepción, pues obviamente todo el mundo reconocemos el caleidoscopio como el tubito ese en el que se ven muchas imágenes con colores padrísimos como vitrales. Pero pues obviamente no es la única acepción o significado que le podemos dar a esa palabra. Y para mí fue muy significativo el poder relacionarlo con lo que nosotros íbamos a tener el día de hoy aquí. Para dar inicio a mi trabajo en la conferencia como tal, quise empezar con ustedes. Entre todos ahorita formamos un caleidoscopio en donde tenemos elementos muy diversos en todos los aspectos, diversas carreras, maestrías, pequeñitos, grandes, morenitos, un enorme caleidoscopio. Para iniciar, les compartimos por ahí una hoja de papel bond con cuadritos. No todos. ¿No todos? Ok. No se preocupen, no es examen, pero anoten número 1, que es gestión escolar. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Les voy a pedir que en un lado de la hoja dibujen un corazón lo más grande que puedan dentro de su hoja, en esa cara, y dentro de la palabra corazón anoten una palabra que consideren ustedes está relacionada con liderazgo. Un gran corazón en uno de los lados de la hoja. Si en un solo lado de la hoja dibujamos un corazón y adentro del corazón una palabra que esté relacionada para ustedes con liderazgo. ¿Ok? Sí, liderazgo. Les voy a pedir que por el momento guarden esa hoja. No la vayan a rayar, a hacer bolita. Ok. Hablar de gestión escolar, si algo compartimos todos los que estamos ahorita aquí, es obviamente nuestro amor por la educación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que me pueda levantar la mano y decir, no, Miss, yo vine obligado porque a mí no me gusta la educación? ¿Ok? ¿Allá? Entonces,
compartimos es el amor por la educación. La mayoría han tenido oportunidad de trabajar, laborar, y si no lo han hecho así, por lo menos sí participan a una institución educativa. Entonces todo el mundo sabemos lo que es una organización educativa. No como definición, sí el pertenecer o estar dentro de esa instancia que es una organización. Toda organización educativa requiere hablar de una gestión escolar. Y hablar de gestión escolar está relacionado con gestión educativa. Y en muchas ocasiones está relacionado con administración educativa y administración escolar. ¿Qué será lo primero que veamos? De manera general existen pues obviamente muchas definiciones como tal, pero ¿qué significa el hablar de una gestión escolar? De entrada tenemos que identificar quiénes conforman una organización educativa: docentes, alumnos, padres de familia y obviamente administrativos, directivos. O sea, es todo un mecanismo para que pueda funcionar una organización educativa. ¿Cuál es la función de un director dentro de una organización educativa? Pues dar obviamente un orden a esa estructura para que esto pueda, como engranajes, ir avanzando, ir marchando como debe de ser. En este caso la diapositiva nos marca ahí gráficamente, muy guapo director en la parte superior. Abajo, bueno, tenemos docentes, suponemos un padre de familia, y al centro los chicos. ¿Cuál es la razón de ser de una institución educativa? Pues obviamente la intencionalidad pedagógica. O sea, eso es lo que no podemos dejar de lado. Una organización que no tenga esa intención pedagógica no es escuela, ¿ok? Dentro de los compromisos que se tienen establecidos para la gestión escolar, de manera gráfica podemos hablar también de algunos conceptos que generalmente ya reconocemos dentro de lo que son los conceptos de administración. Por mencionarlos nada más, son planeación, organización, dirección y control. Y esto lo tenemos que llevar a cabo dentro, obviamente, de una organización educativa. En el extremo izquierdo dice fortalezas y oportunidades de mejora, y el edificio de la escuela tiene por ahí una lupa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar, pues obviamente, muy atentos para saber hacer desde un diagnóstico e identificar esos puntos que dice ahí. Del lado derecho habla de la gestión del equipo directivo, y en la parte de arriba tiene una pequeña brújula y unas como pesas. ¿Eso qué quiere decir? Que el equipo directivo será el responsable de dar rumbo y de estar preparado para lo que se necesite, sin perder de vista obviamente el garantizar los aprendizajes, que es la razón de ser de la institución educativa. ¿Qué se les figura esa imagen? ¿Qué podemos identificar? Épocas distintas. ¿Qué diremos? La del lado izquierdo, años que más o menos 50, 20, 50, 60, ok. La del lado derecho, actual pero se ve igualita. ¿Estamos de acuerdo? Los chicos acomodados cada uno en su mesa, cambian el tipo de piso, a lo mejor el peinado de los niños, el decorado del salón, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué ese gran signo de interrogación? se supone que ha evolucionado la educación. Se supone, y entonces nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hay que hacer? Contradictorio, que en muchas ocasiones dice tenemos avances, y ya hablamos de reformas educativas, 1, 2, 3, 4, varias. Y entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Con quién tenemos que trabajar? ¿Con los maestros, con los directores, con los niños, con los papás de los niños? O sea, ¿qué tenemos que hacer?
Con todos, estamos hablando de que es una comunidad educativa. En ese preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que enfocarnos ya un poquito más a la función del líder como cabeza de la institución. ¿Será el único que tenga la función de líder dentro de una institución educativa? No, en este caso nos está diciendo, según los diagramas, que sí. Simplemente estamos en otro paradigma. ¿Qué quiere decir? ¿Han sido evidentes los cambios en el aula? No siempre. Ya tenemos, sí, algunas instancias, algunas instituciones que se han preocupado por tener otra distribución de mobiliario, otra dinámica en grupo, pero definitivamente esa diapositiva anterior es preocupante si nosotros decimos, ok, aparentemente teníamos ya respuestas a muchas de las preguntas de educación, ¿y qué resulta? Que no, y que con las nuevas reformas vienen cambios. ¿Estos paradigmas a qué nos referimos? Dentro de la función ya de liderazgo, dentro de la institución educativa, se pueden identificar dos tipos de paradigma. El paradigma administrativo y el paradigma pedagógico. Salud. ¿Cuál debería ser ahorita el paradigma sobre el que trabajáramos en las instituciones? Obviamente, el pedagógico. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones se sigue trabajando exclusivamente y muy con tendencia hacia el administrativo. ¿Quién se ha quejado en algún momento de decir, maestra, me piden que haga planeación semanal, me piden que entregue reportes, evaluaciones, calificaciones, el seguimiento por niño, ficha descriptiva, además, ¿y a qué hora voy a tener a los niños? Entonces, mucha petición administrativa cuando nuestro enfoque tendría que ser, obviamente, pedagógico. Existe dentro de esas funciones de liderazgo, todo el mundo lo hemos visto, últimamente se habla mucho de liderazgo, nos dan definiciones, hay textos, tipos de liderazgo y vienen incluso clasificaciones. Esos diferentes tipos de liderazgo no los vamos a tratar, no es la intención de la reunión, pero a mí en especial me llama mucho la atención un estilo de liderazgo que es el liderazgo inspiracional. ¿Han escuchado hablar de liderazgo inspiracional? Ok. ¿A qué nos referimos con ese tipo de liderazgo? Liderazgo que inspira. ¿A qué nos suena? Algo que te motiva. Algo que te motiva. Tuvieron la oportunidad de ver seguramente el programa Novedad de ayer, en el que participaron la maestra Lore, la maestra Cari, el profesor Andrés, el profesor Luis. ¿Contracorriente? Bueno, anuncio, vean el programa de Contracorriente. Y hablaban del tema en especial motivación. Un líder inspiracional tiene mucho que ver con motivación. ¿Qué dice ese tipo de liderazgo? Que existe obviamente una figura y para pues, los creadores o los pensadores que desarrollan este tipo de liderazgo, ellos dicen que se tiene que hablar desde 4 aspectos que tienen que ver con el corazón. O sea, desde ahí empezamos a darle un enfoque distinto. ¿Y a qué nos referimos con ese cuidado que ellos le quieren dar al corazón? Hablando de la institución. Y ellos dicen, ok, vamos a pensar una historia que inspira. ¿Han visto películas que los inspiran? De alguna manera ellos dicen, la estructura es, primero, algo que emociona. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. El segundo punto que ellos mencionan es algo que representa un reto, una reflexión y una responsabilidad. Traten de pensar en alguna película motivacional que hayan visto o inspiracional.
El otro punto, el tercer punto, hablan de acompañamiento. Y el punto final es el punto de crecimiento. Y entonces, si nosotros analizamos cada uno de esos aspectos, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que en el de emoción, ¿cuál es el papel del líder? ¿Qué será? Generas una emoción en todos los que te están ayudando. Inspirar. Lo primero que tiene que surgir es la emoción del líder. Llámese maestro, llámese director, llámese otra instancia, siempre tiene que iniciar por emoción. Estar convencido que mi labor como líder es vital para el crecimiento de esa institución. Ya que se tiene esta cuestión de emoción que permite, ¿de dónde surge? Me voy a regresar un poquito. ¿De dónde surge la emoción? Primero, de poner atención. Atención a las características de mis grupos, a las características de mis profesores, a las características de mis escuelas de zona. O sea, surge primero de tener mucha atención, mucha observación, para poder identificar entonces por dónde tengo que llegar con la emoción. Después de la emoción, decíamos esta parte reflexiva y de responsabilidad. ¿Qué tiene que hacer el líder? Si el líder crece, crece la institución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede si el líder no está convencido de crecer? Se estanca, cumple con su función, posiblemente se pueda considerar que lo hace bien, pero no existe como tal una motivación que dé la pauta para crecimiento. Entonces, esta parte, la segunda etapa de lo que se marca como cuidados del corazón, pues es obviamente el convencimiento del líder de lo que tiene que hacer con su grupo o grupos. El siguiente punto, en donde habla de acompañamiento, podríamos hablar de liderazgo. Ya teníamos emoción, ya teníamos el convencimiento del líder. ¿Podríamos hablar de un avance si no tuviéramos acompañamiento? No, porque nos quedaríamos limitados y a la mitad. Entonces, ¿qué es importante? Se van a implementar ciertas estrategias, ciertos puntos, y entonces necesitamos dar un acompañamiento. Después de ese acompañamiento viene entonces el crecer. Como institución educativa, ¿qué significará crecer? Ese rompecabezas que tenemos ahí en la pantalla, en la diapositiva, muy grande, nos dice ¿cómo? Habla de un liderazgo pedagógico, que es lo primero. Acuérdense que dijimos, el paradigma tiene que ser hacia lo pedagógico. Entonces, el liderazgo pedagógico, las metodologías, el plan de formación, la gestión de las personas, la comunicación y marketing, evaluación, tecnologías y espacios, forman un gran rompecabezas de lo que para nosotros es una institución educativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué manera vamos a influir nosotros como líderes en cada una de esas fichas para poder hacer el acomodo más adecuado en nuestro rompecabezas? Ya sabemos cuáles son las características que debe tener ese proceso de un líder que hable o que se forme de corazón. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué podría representar para nosotros esa imagen? Diferencias, cada alumno es diferente. Inclusión, diferencias, diversidad. ¿Profesor? Pluralidad. Reglas. Ok, palabras podríamos encontrar muchas. De ver así la imagen de que nos da idea de que todos son diferentes. Nosotros, escuela, pues obviamente institución, nos imaginamos a los niñitos sentados ahí en cada una de las sillas, a los niñitos de educación básica o a los niñotes de licenciatura y maestría,
y cada uno con sus propias características, con sus propias necesidades, y todos dentro de ese contexto de inclusión. Generalmente cuando hablamos de liderazgo, nos dicen, es como un gran engranaje en el que la mano del líder tiene que actuar para poderlo echar a andar. El primer engrane en azul nos dice identifica objetivos y los evalúa. O sea, tiene que ser una persona que tenga esa capacidad de observación, de escucha, para que pueda identificar objetivos y evaluarlos. El engrane rojo nos dice que articula los objetivos, acciones, recursos y responsabilidades. ¿A qué nos suena? Administración. A los que fueron mis alumnos les voy a hacer examen. Administración incluye entonces la planeación de la organización, la identificación de objetivos, la identificación de recursos, el cómo articularlos, y en ese punto del engrane rosa o rojo nos dice, ok, ya están identificados y ahora tienes que articularlos. Engrane amarillo y dice comprometer a la comunidad educativa. Aquí hay algo interesante. Si nosotros hablamos de una organización educativa y la gestión escolar, acuérdense que existen 4 dimensiones de gestión escolar: dimensión pedagógica, dimensión administrativa, dimensión organizacional y dimensión comunitaria. Entonces, ese engrane amarillo me dice, el líder tiene que articular esa maquinaria en el que todos tienen que participar mediante su orientación, dando seguimiento y evaluando para la toma de decisiones. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Es posible hablar de una escuela de talla única? ¿Qué creen? Sí se puede, no se debe. ¿Por qué no podríamos hablar de una escuela de talla única? Porque veíamos la diapositiva de la diversidad de los asientos, la diversidad de los alumnos, y si estoy hablando de la importancia de la observación, de la escucha, de identificar objetivos, de ver recursos y demás, nos queda muy claro que de entrada no puedo hablar de una escuela de talla única. ¿Se pretende? Sí. ¿De qué manera nos dificulta el logro de objetivos? Mucho. Y sí llega realmente a obstaculizar el hecho de que muchas veces como líderes o como instituciones se nos diga, la línea es esta y de aquí no te puedes salir. Y entonces la pregunta es, a ver, me estás diciendo un paradigma enfocado al pedagógico a donde yo tengo que garantizar que mis alumnos logren ese avance pedagógico que es razón de ser del colegio, y no me permites moverme de esa línea. Entonces, hablar de una escuela de talla única, muy complicado. Dentro de las características que se mencionan, y también por varios autores, en cuanto al liderazgo, dice, también debemos tomar en cuenta otros saberes, dimensiones y fines, o con fines. Ahí habla de los pedagógicos, están en anaranjado, la base, razón de ser, esos no se pueden quitar del mapa. El amarillo, de contexto, ¿a qué nos referimos? No es lo mismo una escuela en la zona norte que una escuela en la zona sur. Una escuela en una ciudad que una escuela rural. Entonces tenemos que hablar de contexto. Si estoy hablando de las escuelas de una misma zona escolar, ¿estaré hablando de contexto? Sí, cada escuela es diferente. Y los resultados de la escuela vecina no son los mismos que los resultados de mi escuela. Entonces, tiene que ver con el contexto. De época. ¿A qué nos referiremos con ese concepto de época? ¿A qué, perdón?
Los cambios que han sufrido. ¿Qué sucede? Profesores, directores, no podemos esperar tener como alumnos a los niños como si hubieran sido nuestros compañeritos cuando nosotros estudiamos, ¿verdad? No, yo no espero ver llegar a una Elcita a mi salón, o una Karinita o a una Lorenita. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, tenemos que hablar de las diferentes épocas y ser realistas. Los alumnos de ahorita no son los mismos de los alumnos de hace 2 años, claro, mucho menos de 10 y bueno, para atrás. Ni los del año pasado, efectivamente. Hay la importancia de diagnóstico, objetivos y demás. Pero a eso nos referimos con época. Y en el caso de hablar sobre organizaciones, no podemos perder de vista que cada organización tiene que funcionar como tal, con una administración que le dé estructura y poder existir como tal dentro de un contexto educativo. ¿Qué nos encontramos? Un sistema educativo del siglo XIX, liderado por maestros del siglo XX, para educar a niños del siglo XXI. Fácil. O sea, ya la hicimos, ¿no? Ya identificamos que esa es nuestra problemática y entonces, asunto resuelto. Ahí, bueno, lo representan muy gráficamente con el avance en la tecnología, pero es la realidad. ¿Qué nos representan esas dos imágenes? Normalmente, ¿qué definición tenemos de líder? El que va a la cabeza, es el grande, es el que les dice vamos, pero desde acá, ¿no? O el que jala la carreta. En muchas ocasiones se ha identificado hacia el líder, pero existe una gran diferencia. Ahí tenemos una barca como tipo canotaje, y el que dirige es obviamente el chico que está hasta aquí a la punta, que es el que va marcando ritmos y demás. Pero del lado derecho, ¿qué tenemos? Un bote en unos rápidos. Imagínense el rápido que más se les antoje. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Los dos representarían un liderazgo. ¿Cuál sería un liderazgo ideal? Un liderazgo inspiracional, pues el de la derecha. O sea, todos nos mojamos, todos tenemos el riesgo de caernos, todos vamos al mismo ritmo, entonces ahí es más, ni se nota quién es el líder. ¿Estamos de acuerdo? Para esa misma idea del corazón de la escuela, lo primero que nos dicen, hay que creer y luego crear. Generalmente, ¿qué hacemos? Creamos y luego creemos. Y en este caso nos dicen, lo importante es apostar por el talento. O sea, yo creo en mis alumnos, yo creo que son capaces de hacer esto. Y esto pues obviamente es fruto de la educación. Nos dice, ahí se tiene que hablar de las etiquetas, de las expectativas y de pues una mejora de ese crecimiento. Entonces, ¿qué es importante? Primero, creer. ¿Qué nos representa las imágenes? Peones de un juego de ajedrez, y en la parte de atrás, ¿qué se ve? Son las sombras de los peones, y nada más una figurita que destaca, que es la reina, el rey. Votación reina, rey. Ok. Pero ¿de qué nos da idea esa imagen? De que de mis alumnos, yo puedo suponer que uno va a llegar a ser el presidente de las Naciones Unidas. Hablar de talento, hablar de expectativas, quitar etiquetas.
Si yo creo en mis alumnos, no se vale poner etiquetas. Generalmente decimos, es el latoso, es el que no pone atención, es el que no cumple con tarea. ¿Qué creen que sucede? Ellos se lo creen y entonces efectivamente es el que no entrega, el que no cumple. ¿Por qué? Pues si así dicen mis papás, si así dicen mis maestros. Así es. Así es, y para que me complico la vida, ¿no? Decíamos, después de creer, hay que crear. Ese foco, múltiples colores, ¿de qué nos puede dar idea? Son varios conceptos y dice, lo primero es apreciar. Si estamos hablando de una función directiva, ese liderazgo como directivo, ¿qué es lo que debo apreciar? Las características de mis docentes, las características de mis padres de familia, las características de los pequeños, las diferentes opiniones en cuanto a objetivos, a recursos, etcétera, etcétera. Y entonces tengo que tener una visión general y apreciar todo mi contexto. ¿Me servirá eso para mejorar mi calidad en cuanto a liderazgo? Claro. Un lenguaje positivo tiene mucho que ver con la diapositiva anterior en donde decíamos, no se vale etiquetar. El lenguaje positivo, ¿a qué me ayuda? Hacer crecer a los demás. A creer en positivo y entonces incidir en esa parte inconsciente en donde el alumno, en donde el maestro, todo es bien, pero podríamos mejorar de esta manera. El tacharlo no nos ayudaría si nosotros estamos hablando de crear. ¿Qué sucede cuando un alumno nos entrega un trabajo que no cumple con las características que nosotros estamos solicitando? Se invalida, ¿no sirve? Puede suceder muchas cosas. Bueno, no, en nuestro país no. No. En ese caso, obviamente, bueno, aquí les voy a platicar un cachito de algo que me acordé. En una ocasión, para realizar una junta con docentes, un consejo técnico escolar, las realizamos de manera conjunta primaria y secundaria, y en esa ocasión en la mañana le pedí apoyo a la coordinadora y le dije, avísenles a los maestros que vamos a aplicar, que tienen que estar puntuales, con lápiz, colores, sacapuntas, así como si fueran niños, y que vamos a aplicar un examen. Díganles, por favor. Aunque no lo crean, una maestra fue a la dirección a decir que se sentía muy mal del estómago, que se tenía que retirar. Pues ok, ¿no? A la hora que teníamos pactada para hacer la reunión de consejo, llegamos a la puerta, empezamos a darles olores, no me acuerdo qué cosa, para formar equipos. Toman su lugar, lo hacíamos en un espacio, era un laboratorio, y llegaron, empezaron a comentar, a platicar. Llegó un maestro con una coca, llegó otro maestro, se paró y tomó Kleenex de una caja que teníamos por ahí. Y entonces la primera observación fue, maestro, no puede entrar con coca. Se lo quedó viendo así. Hoy dejó su coca. Ok, les vamos a entregar una hoja, es el examen, y todo el mundo así, ¿no? ¿Qué va a ser el examen? Era un ejercicio en el que posiblemente ya lo conozcan, vienen cuadritos y tienen que identificar quién de tus compañeros del grupo, su fecha de nacimiento es de octubre, y entonces tienen que hacer actividades, movimiento dentro del salón y escribir el nombre del compañero que nació en octubre y que su número de casa termina en el número 8 y que tiene mascota perrito, ¿no? X. Y entonces la indicación fue, cuando terminen, inmediatamente pasan hojas al frente. ¿Sí? Empiezan a pasar hojas y de repente por ahí alguien, ¿no? Todavía anotando alguna cuestión. Llega a mí la hoja y le pongo así con rojo, un tache. El profesor
más experimentado, con más tiempo dentro del colegio, muy respetado por todos, obviamente. Se tardó más y le estaban ayudando, ¿no? Y le daban respuestas, ¿ok? Me lleva su hoja y se la rompo. No me dijeron nada. Pusieron cara así de... Ok, ya le había yo pedido a un profesor que expusiera un tema, no me acuerdo ni qué tema, y me había puesto de acuerdo con el director general del colegio, que tú comes cacahuates, y yo me tomo la coca. Entonces estaba yo sentada en el escritorio tomándome mi coca, y él parado en la entrada comiendo cacahuates. Ya cuando terminamos la actividad, pues la pregunta fue, ¿qué sintieron? Estaban muy enojados por la actitud y no nos dio mucho coraje que le rompiera el examen y que comieran delante de nosotros cuando había dicho que estaba prohibido. Y dije, sí, eso es lo mismo que hacen ustedes. Exactamente es lo mismo que sienten sus alumnos. Una sopa de su propio chocolate. Y vamos relacionado con esto. Y muchas veces lo hacemos pensando que lo estamos haciendo por el bien de los niños. Aguas. Esa práctica intencional, pues obviamente, tiene que ir pensada, o sea, no fue capricho, ni fue de mi parte, yo voy a divertirlos, voy a ver cómo sufren, ¿no? Tenía una intencionalidad porque sí se habían dado casos de, chicos, escriban 20,000 veces, no debo faltarle al respeto. Espérate. O que les rompieran, o que llegara el trabajo y les dijeran, no, esto no sirve, a la basura, ¿no? Entonces, tiene que ser una práctica intencional. Pequeñas victorias. ¿Se valen las pequeñas victorias? Sí. Claro, con mayor razón si estamos hablando de una época en la que nos piden evaluación continua y formativa. ¿A qué nos referimos con pequeñas victorias? Al reconocimiento de todo el esfuerzo realizado por los chicos. Claro, no quiere decir que solo por el hecho de que entregues, felicidades si tienes 10, pero sí reconocimiento de pequeñas victorias que a fin de cuentas van elevando esa posibilidad de motivación. Error y escenarios seguros. ¿Podemos eliminarles la frustración? No debemos eliminarles la frustración. O sea, el contexto, la realidad es de errores y de frustraciones. Entonces ellos también tienen que saber asumir y saber resolver cuando hablamos de errores. ¿Dentro de qué? Escenarios seguros. ¿Se van a equivocar? Equivóquense aquí. Y se los hemos dicho en algunas ocasiones en clases. El momento para que la rieguen es aquí. Entonces, son errores en escenarios seguros. Y una autonomía. No quiere decir que hagan lo que quieran, pero sí se va generando en los alumnos, sí se va generando en el equipo de docentes o en el equipo de escuelas y demás, cuando hablamos de liderazgo a otro nivel, sí se va generando esa certeza y esa seguridad cuando se tiene que hablar de autonomía. En esta diapositiva dice, liderar es crear un contexto al que los demás deseen pertenecer. ¿Se ve que cambia un poquito la definición que teníamos originalmente de liderazgo? O que generalmente escuchamos de liderazgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se crean las condiciones tales que todo el mundo quisiera pertenecer a ese grupo. ¿Ok? Ahí cómo está representado. ¿Cuál es el líder? El que tiene la pila, el que da la energía. Esas dos pensamientos respecto al liderazgo específicamente son del liderazgo inspirador o inspiracional. Y dice, si tus actos inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y a hacer más, eres un líder. John Quincy Adams.
Un líder debe recordar que cuando le nombraron líder, no le dieron una corona, sino la enorme responsabilidad de sacar lo mejor de otros. Jack Welch. En esas dos simples definiciones, ¿nos damos cuenta del gran paquete de ser líder? Enorme paquete. O sea, no se trata nada más. Eso a lo mejor en otro momento se decía, se te nombra director de la institución. Qué padre, ¿no? Si eso significaba un mayor sueldo, pues mejor. Pero nada más implica eso. Implica obviamente mucho mayores responsabilidades. Ya vimos todo lo que implica en cuanto a ese engranaje, qué es lo que se tiene que tomar en cuenta. Ahorita estamos dejando de lado todas las clasificaciones que existen de diferentes tipos de liderazgo, pero bueno, sí nos damos cuenta que el hablar de responsabilidad es sacar lo mejor de otros, y hablar de aprender más, hacer más, y exactamente, pues ¿qué implica? Una enorme responsabilidad. Les voy a pedir en el otro lado de su hoja dibujen otro enorme corazón. Y les voy a dar 2 minutos para que piensen ahora lo que van a escribir adentro del corazón. Ahora van a escribir algo relacionado, también una palabra con liderazgo, pero específicamente liderazgo inspiracional. Salud. Una palabra, 2 palabras, una frase, como gusten. Pero relacionado ahora con liderazgo inspiracional. ¿Listos? ¿Saben hacer aviones de papel? Claro. Hagan no, avión. Avión de papel. Un avioncito. Se dobla a la mitad, se le hacen los triangulitos en la parte superior, se le hace otro doblez hacia el centro y listo. Listo. Acuérdense de los que han recogido en clase, de los que les han hecho a sus hijos. Ya, la mayoría ya lo tiene. Se vale ayudarle al vecino. Ya listos. Levante la mano quien ya tiene el avión. Ya listo. Ok. Ahí está. ¿Ahora para dónde?
Vamos a ver un pequeño video. Escuchen, observen y concluyendo el video les digo qué vamos a hacer. Sí es importante que le pongan atención, ¿ok? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo a alguien cualquiera? El descalzarse en la puerta
maestra Lore, la maestra Cari y el profesor. Van a aventar sus aviones hacia el centro del auditorio. Y cada quien va a procurar, ya que terminemos, tomar un avión. Hasta que yo indique, ¿ok? O sea, nada más ahorita los vamos a lanzar todos al centro y ahí se quedan sus aviones, no se muevan. Sale. Va. ¿Cuál deberá ser la dirección del cambio? ¿Qué tenemos ahí? Del lado derecho puede ser un salón de clases de docente-alumnos, puede ser un salón de juntas directivo-docentes, puede ser X. Y del lado izquierdo, ¿qué tenemos? Puede ser los mismos integrantes, pero en otra dinámica totalmente diferente. ¿Cuál es la gran diferencia? Del lado derecho es el salón que veíamos con ese enorme signo de interrogación, que decíamos, ok, ¿y qué ha cambiado? ¿Y cómo seguimos haciendo nuestras reuniones? ¿Y cómo seguimos teniendo clases? Y demás. ¿Hacia dónde debe ser? Obviamente, hacia trabajar todos en equipo, que nos da idea, participación de todo el mundo, y tienen fichas de rompecabezas. ¿Se acuerdan el primer rompecabezas que aparece en la diapositiva? A ese se refiere. Y la última diapositiva, por favor. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein. Muchas gracias. En este momento hacemos la entrega del reconocimiento a la maestra Elsa Correu Manscoy.